Mesero, por favor, traiga otra servilleta. Parece que mi futura nuera no sabe distinguir entre un tenedor de ensalada y uno de carne, y ha dejado una mancha de grasa en el mantel de lino italiano. Pero claro, ¿qué podemos esperar de alguien que creció comiendo en platos de plástico? Las palabras de doña Beatriz cortaron el aire de la exclusiva terraza privada como un cuchillo afilado. Mi novio, Esteban, bajó la mirada hacia su plato de risotto, visiblemente incómodo, pero sin decir una sola palabra. Estábamos en El Eclat, el restaurante más costoso y difícil de reservar de la ciudad, un lugar donde una cena para 4 cuesta más que el salario mensual de un obrero. Beatriz me miraba con una mezcla de asco y superioridad. Llevaba puesto un collar de perlas que valía una fortuna y se movía con esa arrogancia de quien cree que el dinero la hace intocable. Mamá, por favor, susurró Esteban. Elena es una profesional, tiene una carrera. Una carrera en una oficina gris, Esteban. No confundas trabajar con tener clase, respondió ella, dándole un sorbo a su vino de $500. Elena, querida, acepté esta cena de compromiso solo porque mi hijo insistió, pero seamos honestas. Una chica de tu estrato solo busca un apellido que la saque de la mediocridad. No permitiré que una mesera con ínfulas de grandeza ensucie el linaje de los Alcázar. Yo mantuve la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de risa y desprecio. Me limpié la comisura de los labios con la elegancia que según ella me faltaba. Beatriz no sabía que yo no estaba allí por la comida, sino para evaluar si su hijo tenía el valor suficiente para defender a la mujer que decía amar. Hasta ahora, Esteban estaba reprobando la auditoría de mi corazón. Doña Beatriz, dije con voz suave pero firme. Entiendo que para usted el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria. Es una pena que no se haya tomado el tiempo de investigar quién soy realmente antes de intentar pisotearme. ¿Ja? ¿Quién eres? Eres la hija de una costurera y un mecánico, escupió ella, riendo con frialdad. Estás en este restaurante gracias a mi hijo. Probablemente es la primera vez que ves una copa de cristal de verdad. Si fuera por ti, estaría cenando hamburguesas en una esquina. De hecho, me sorprende que los guardias te hayan dejado pasar. Seguramente pensaron que venías a pedir empleo en la cocina. En ese momento, el maître del restaurante, un hombre francés extremadamente serio llamado Jean-Paul, se acercó a nuestra mesa. Beatriz, pensando que era su oportunidad para humillarme más, levantó la mano con prepotencia. Jean-Paul, exclamó ella. ¡Qué bueno que viene! Por favor, dígale a esta joven cuál es el código de vestimenta de su establecimiento. Me temo que su perfume barato está arruinando el aroma de mi trufa blanca. Y de paso tráigame la cuenta. No puedo seguir perdiendo mi tiempo con gente de este nivel. Jean-Paul ignoró por completo a Beatriz. Ni siquiera la miró. En lugar de eso, se inclinó profundamente ante mí, con un respeto que hizo que Esteban soltara el tenedor. Señora Elena, dijo Jean-Paul en un tono que resonó en toda la terraza, le pido 1000 disculpas. No sabía que su mesa ya había sido servida. El chef me informa que el lote de caviar beluga que usted solicitó para la inspección de calidad acaba de llegar a la bodega privada. ¿Desea que lo traigamos aquí, o prefiere revisarlo en su oficina de la planta alta? Beatriz se quedó con la boca abierta. Su mano, que aún sostenía la copa de vino, empezó a temblar. ¿Qué estás diciendo, Jean-Paul? Tartamudeó ella. Esta chica no tiene oficina aquí. Es una muerta de hambre. Jean-Paul se giró hacia Beatriz con una mirada gélida que la hizo encogerse en su silla. Señora Alcázar, le sugiero que cuide su lenguaje. Está usted hablando con la dueña absoluta del grupo gastronómico L. Eclat. Ella no está aquí por invitación de su hijo. Ella es la que autorizó que se le otorgara a usted esta reservación, la cual, por cierto, acaba de ser cancelada. Me levanté lentamente ajustando mi saco de seda que, aunque discreto, era de una colección que Beatriz ni siquiera conocía. Ella pensaba que yo era la invitada pobre, sin saber que yo soy la que firma el contrato de arrendamiento de su club social favorito. Doña Beatriz, dije, mirándola directamente a los ojos mientras ella palidecía, el perfume que usted siente no es barato. Es una esencia personalizada que me fabrican en Grasse, Francia, y tiene razón en algo, me gusta el orden. Por eso,
No permitiré que una mujer con su falta de educación ensucie el mantel de mi restaurante. Él pensaba que yo era su trofeo. Ella pensaba que yo era su víctima. Pero ahora ambos estaban a punto de descubrir que la pobre Elena tenía el poder de borrarlos de la lista de invitados de toda la ciudad con una sola llamada. La cena de compromiso había terminado, y la auditoría de su arrogancia apenas comenzaba. El silencio que cayó sobre la mesa fue más ensordecedor que cualquiera de los gritos de doña Beatriz. Esteban estaba paralizado, mirando a Jean-Paul y luego a mí, como si estuviera viendo a una extraña. La soberbia de su madre se había evaporado, reemplazada por una mueca de incredulidad y terror. En el mundo de la alta sociedad, no hay mayor pecado que insultar a quien tiene el poder de cerrarte las puertas del paraíso. Elena, balbuceó Esteban, estirando la mano para tocar mi brazo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Eres la dueña de todo el grupo? No te lo dije porque quería saber quién eras tú cuando no había un fajo de billetes de por medio. Esteban, respondí, retirando mi brazo con frialdad. Quería saber si tenías el valor de defender a la mujer que amas, independientemente de su origen. Y hoy me has demostrado que eres tan pequeño como los prejuicios de tu madre. Doña Beatriz intentó recuperar algo de compostura, aunque sus manos no dejaban de temblar. Esto es un atropello, exclamó, aunque su voz ya no tenía fuerza. Solo porque seas dueña de un restaurante no significa que puedas tratarnos así. Somos los Alcázar. Tenemos cuentas en los mejores bancos, tenemos influencias. Tenían, Beatriz, corregí, haciendo una seña a Jean-Paul. Jean-Paul, por favor, trae el registro de membresías del Club de Inversionistas del Norte, y los convenios de catering corporativo de Alcázar y Asociados. En menos de un minuto el maitre regresó con una tableta. Beatriz me miraba con confusión. Ella pensaba que mi poder se limitaba a las 4 paredes de este restaurante, sin saber que mi firma vale más que todas sus propiedades, y que mi grupo gastronómico es solo la fachada de un holding de inversiones mucho más grande. ¿Sabía usted, doña Beatriz, que el 40% de los ingresos de la constructora de su esposo depende de los contratos de exclusividad con mis desarrollos inmobiliarios? Pregunté, deslizando la pantalla de la tableta. Y lo que es más interesante, el préstamo puente que solicitaron el mes pasado para salvar su proyecto en la costa fue otorgado por Global Prime Investments. ¿Adivina quién es la presidenta del Consejo de Administración? Beatriz se llevó la mano al pecho. El color abandonó su rostro por completo. Esteban se levantó de la silla, dándose cuenta de la magnitud del desastre. Elena, por favor, no mezcles los negocios con lo que pasó hoy, suplicó Esteban. Mi madre es de otra generación. Ella no sabía. Ella sabía exactamente lo que hacía Esteban. Quería pisotearme para sentirse poderosa. Pero el poder real no necesita gritar ni humillar. El poder real es el que permite que alguien como yo, a quien ella llamó hija de costurera, pueda decidir hoy mismo si su familia sigue siendo parte del círculo de élite, o si se convierten en parias financieros. Me giré hacia Jean-Paul. Jean-Paul, cancela la membresía VIP de la familia Alcázar en todos nuestros establecimientos. A partir de este momento, tienen prohibida la entrada a cualquier restaurante, hotel o club operado por mi grupo. Y envía una nota a mi equipo legal. Inicien la auditoría de cumplimiento del contrato con Alcázar y Asociados. Si encuentro una sola coma fuera de lugar, cancelaremos el financiamiento de su proyecto costero. Nos vas a arruinar, chilló Beatriz, olvidando por completo su clase y elegancia. No puedes hacernos esto por una simple cena. No es por la cena, Beatriz. Es por la lección que nunca aprendió. Nunca subestime a nadie por su apariencia. Mi madre, la costurera, me enseñó a coser mis propios éxitos. Mi padre, el mecánico, me enseñó a entender cómo funcionan los motores del mundo. Y yo aprendí a usar ambos, para construir un imperio que no depende de apellidos sino de resultados. Me acerqué a Esteban, quien me miraba con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Esteban, el anillo de compromiso que compraste es hermoso, dije, señalando la joya que aún descansaba en la caja sobre la mesa. Pero te sugiero que lo devuelvas. Necesitarás el dinero para ayudar a tu madre a pagar las deudas que se le vienen encima. Ella pensaba que yo buscaba su apellido, sin saber que mi apellido es el que sostiene sus lujos. Salí de la terraza con la frente en alto. Los murmullos de las otras mesas me seguían, pero no me importaba. Detrás de mí, escuché el estrépito de una copa rompiéndose,
y los gritos histéricos de Beatriz recriminándole a Esteban por no haberme investigado antes. Él pensaba que yo era su trofeo. Ella pensaba que yo era su víctima. Pero mientras ellos se hundían en los restos de su cena fría, yo ya estaba llamando a mi oficina para cerrar la siguiente adquisición. La auditoría de su arrogancia había pasado de las palabras a los hechos, y el precio de su desprecio iba a ser el colapso total de su estatus. 2 semanas después del desastre en el restaurante, la familia Alcázar estaba al borde del colapso social. La noticia de su expulsión de Eclat se había filtrado a los círculos más exclusivos, y de repente, las invitaciones a cócteles y eventos benéficos dejaron de llegar. Beatriz, incapaz de aceptar que su reinado había terminado, decidió jugar su última carta: organizar la Gala del Diamante, la cena de caridad más prestigiosa del año, con el fin de limpiar su imagen y demostrar que seguía siendo la reina de la élite. Lo que Beatriz no sabía es que tras bambalinas, su esposo le había ocultado la gravedad de su situación financiera. La constructora estaba asfixiada por la auditoría que yo había ordenado, y la única forma de salvar la gala era a través de un patrocinador anónimo que había aportado el 90% del presupuesto. Esteban, asegúrate de que la prensa esté en la entrada, ordenaba Beatriz mientras se ajustaba un vestido de alta costura que aún no había pagado. Hoy todos verán que esa Elena, no es más que una advenediza. No importa cuánto dinero tenga, el prestigio se hereda, no se compra. Esteban asentía en silencio, con ojeras profundas. Había intentado llamarme 100 veces, pero su número estaba bloqueado. Él sabía que algo andaba mal. El nombre del patrocinador principal de la gala aparecía simplemente como Fundación Raíces de Honor. Llegó la noche del evento. El salón del Gran Hotel lucía espectacular. Beatriz recibía a los invitados con una sonrisa falsa, tratando de ignorar los susurros a sus espaldas. Cuando llegó el momento del brindis principal, Beatriz subió al escenario con una copa de champaña en la mano. Bienvenidos a todos, anunció Beatriz con voz engolada. Esta noche celebramos la tradición y la excelencia. Pero antes de empezar, quiero agradecer al patrocinador que hizo posible esta gala. Un aplauso para la presidenta de la Fundación Raíces de Honor. La puerta principal del salón se abrió de par en par. No entré yo sola. Entré del brazo de mis padres. Mi madre vestía un diseño impecable que ella misma había confeccionado en su taller. Y mi padre lucía un traje sastre con la dignidad de quien ha trabajado toda su vida con honor. Detrás de nosotros, Jean-Paul y un equipo de seguridad impecable nos abrían paso. Beatriz se quedó petrificada en el escenario. El micrófono registró su respiración entrecortada. Ella quería una cena de élite, sin saber que mis padres serán los que juzguen su última oportunidad. Dije, subiendo al estrado mientras mis padres tomaban asiento en la mesa principal, la misma que Beatriz había reservado para los Alcázar y asociados. ¿Qué hacen ellos aquí?, chilló Beatriz perdiendo la compostura frente a toda la sociedad. Este es un evento de clase. No pueden permitir que gente de talleres mecánicos se siente en la mesa de honor. Se equivoca, Beatriz, respondí, tomando el micrófono de sus manos temblorosas. Mis padres no son invitados. Son los dueños de la fundación, que pagó cada flor, cada plato de comida, y cada gota de vino que usted está bebiendo. Usted pensaba que el prestigio era despreciar el trabajo manual, sin saber que el dinero que salvó su preciada gala, salió precisamente de la empresa de logística y manufactura que mi padre fundó y que hoy yo dirijo. El salón estalló en murmullos. Los invitados, que ya olían la caída de los Alcázar, empezaron a aplaudir a mis padres. Beatriz miraba a su alrededor, buscando el apoyo de sus amigas, pero solo encontró miradas de desprecio. Beatriz, continué, bajando la voz para que solo ella escuchara. Usted me llamó hija de costurera, como si fuera un insulto. Pero esa costurera es la que diseñó el vestido que usted lleva puesto ahora mismo bajo una marca francesa que yo compré el año pasado. Usted está vestida por mis padres, alimentada por mis padres y ahora será juzgada por ellos. Jean-Paul se acercó al escenario y le entregó un sobre a Beatriz. Señora Alcázar, dijo el maitre, dado que el comportamiento hostil hacia los patrocinadores viola el código de conducta de la fundación, el financiamiento de esta noche ha sido revocado.
El hotel le presentará la factura total del evento en 5 minutos. Si no se liquida antes de medianoche, procederemos con el embargo de la constructora que garantiza este contrato. Beatriz se tambaleó. Esteban corrió a sostenerla, pero ella lo apartó, mirando con odio a mis padres. Mi padre, con la calma de quien no tiene nada que ocultar, se levantó y la miró a los ojos. Señora, dijo mi padre con voz firme, el dinero puede comprar este salón, pero no puede comprar la decencia. Mi hija no llegó aquí por suerte, llegó por el ejemplo de 2 personas que saben lo que cuesta ganar un peso. Usted no odia nuestra pobreza, usted odia nuestra libertad. Beatriz soltó el micrófono, que cayó con un ruido sordo. Era el sonido final de su caída. Ella quería una cena de élite para humillarme una vez más, sin saber que esa misma cena sería el escenario de su ruina pública. La auditoría de su arrogancia había llegado al clímax. Los Alcázar ya no eran los dueños de la ciudad, eran solo deudores en un salón que ya no les pertenecía. La oficina de la presidencia del Holding Global Prime era un santuario de cristal y acero, con una vista panorámica que hacía que los rascacielos de la ciudad parecieran piezas de juguete. Esteban estaba sentado en el borde de una silla de diseñador, jugueteando nerviosamente con su reloj, el cual por cierto ya no funcionaba porque no tenía para pagar el seguro. El hombre que una vez caminó con la seguridad de un príncipe, ahora parecía un náufrago buscando una tabla de salvación. Elena, gracias por recibirme, dijo Esteban, intentando forzar una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sé que las cosas se salieron de control. Lo de mi madre en la gala fue un error de los nervios. Pero ella ya aprendió la lección. Está destrozada. Yo permanecí en silencio, revisando una serie de estados financieros en mi pantalla táctil. No levanté la vista. Sabía que cada segundo de silencio lo asfixiaba más que cualquier reproche. Vengo a nombre de mi padre, continuó él, su voz temblando. La factura del hotel y la auditoría de la constructora nos tienen contra las cuerdas. Estamos hablando de la quiebra total, Elena. Perderemos la casa familiar, el apellido, todo. Pero he estado pensando que tal vez esto es lo que necesitábamos. ¿Ah, sí?, pregunté, finalmente levantando la vista. Mis ojos eran 2 bloques de hielo. ¿Y qué es exactamente lo que necesitábamos, Esteban? Un golpe de realidad, respondió él, levantándose y acercándose a mi escritorio con una audacia desesperada. Me di cuenta de que te amo. Que no me importa lo que diga mi madre o la sociedad. Quiero que volvamos a estar juntos. Si nos casamos, nuestras empresas se fusionarían. Los Alcázar recuperarían su nombre, y tú tendrías la validación social que solo nuestra familia puede darte. Podemos olvidar esta guerra y empezar de nuevo. Me eché hacia atrás en mi silla, y por primera vez en toda la mañana solté una carcajada seca que resonó en las paredes de cristal. Esteban, siempre fuiste mediocre, pero no sabía que eras tan iluso, dije, cerrando la carpeta de su deuda con un golpe seco. Él pensaba que su amor era mi debilidad, sin saber que mi ambición ya lo dejó en el olvido. ¿Validación social? ¿De quién? De una familia que está a punto de ser desalojada, y cuyo nombre es el chiste de todos los clubes de golf. Elena, no digas eso, intentó decir él, pero lo interrumpí con un gesto. No me ofreces amor, Esteban, me ofreces un contrato de rescate envuelto en un anillo usado. ¿Quieres que yo pague los errores de tu madre y la incompetencia de tu padre con mi patrimonio? Pero en mi balance personal, tú ya no eres un activo. Eres una pérdida total que ya fue amortizada. En ese momento, la puerta de mi oficina se abrió. Entró Adrián de la Vega, el joven magnate de las telecomunicaciones y uno de mis socios más cercanos en el nuevo desarrollo de la costa. Adrián no solo era más exitoso que Esteban, sino que tenía algo que los Alcázar nunca entenderían, una lealtad inquebrantable. Elena, perdón por interrumpir, dijo Adrián, caminando hacia mí y depositando un beso profesional pero cálido en mi mano. Los abogados ya terminaron de redactar la transferencia de la constructora Alcázar. En cuanto firmes, el 70% de sus activos pasan a nuestro nuevo fondo de inversión. Esteban palideció al ver a Adrián. El contraste era humillante. Adrián representaba el futuro brillante y dinámico, mientras Esteban era el residuo de una aristocracia que se negaba a morir con dignidad. ¿Quién es él?, preguntó Esteban,
con la voz quebrada por los celos y la vergüenza. Él es mi socio, Esteban. Y el hombre que acaba de comprar la deuda de tu padre, respondí, poniéndome de pie. Adrián no me ofrece su apellido para validarme. Él me ofrece resultados, respeto y una visión de mundo donde las personas valen por lo que construyen, no por lo que heredan. Me acerqué a Esteban y le entregué un solo documento. Esta es la orden de desalojo de la mansión Alcázar. Tienen 72 horas. Mi fundación ha comprado la propiedad para convertirla en un centro de capacitación para jóvenes emprendedores de bajos recursos. Irónico, ¿no? La casa de tu madre será el lugar donde los hijos de mecánicos y costureras aprenderán a ser mejores que tú. Elena, no puedes hacernos esto, gritó Esteban, con lágrimas de pura desesperación. Soy el hombre que iba a ser tu esposo. Fuiste el hombre que no tuvo el valor de defenderme en una cena. Y en mi mundo, los cobardes no se sientan a la mesa. Se quedan afuera esperando las obras. Señalé la puerta. John Paul, que ahora dirigía mi seguridad corporativa, entró para escoltarlo. Esteban miró a Adrián, me miró a mí una última vez y salió de la oficina con la cabeza gacha, arrastrando los pies como el niño rico que finalmente descubre que el mundo no le debe nada. ¿Estás bien?, preguntó Adrián, sirviéndome una copa de agua mineral. Nunca he estado mejor, respondí, sentándome de nuevo frente a mi pantalla. La auditoría de los Alcázar ha terminado. El saldo es 0. Ahora, hablemos de la expansión en la costa. Tenemos un imperio que dirigir. Él pensaba que podía negociar con mi corazón para salvar su billetera, sin saber que mi ambición ya había borrado su nombre del mapa de mi vida. La caída de los Alcázar era completa, y mi ascenso apenas estaba entrando en su fase de gloria. El día del desalojo de la mansión Alcázar amaneció gris, como si el clima se hubiera puesto de acuerdo con el ánimo de la familia que estaba a punto de perderlo todo. Camiones de mudanza con el logo de mi fundación estaban estacionados frente a la imponente fachada de piedra. Los vecinos, esos mismos amigos que Beatriz tanto se esforzaba por impresionar, observaban desde sus balcones con una curiosidad morbosa, comentando en voz baja la caída de la reina de la élite. Beatriz estaba parada en el gran vestíbulo, rodeada de cajas de cartón. Llevaba un conjunto negro, como si asistiera a un funeral, y sostenía un jarrón de porcelana Ming, que se negaba a entregar a los operarios. «Tengan cuidado», gritaba con voz quebrada. «Esto vale más de lo que ustedes ganarán en 10 vidas. No permitan que sus manos sucias toquen mi herencia». «Esa herencia ya no le pertenece, señora Alcázar», dijo una voz firme que entró por la puerta principal. Beatriz se giró, esperando encontrarme a mí para lanzarme un último insulto. Pero se quedó paralizada al ver a la mujer que caminaba hacia ella con paso seguro. No era yo. Era mi madre. Mi madre vestía un traje sastre sencillo pero elegante, de una tela que Beatriz reconoció de inmediato como seda de alta calidad. En su mano llevaba una carpeta con los planos arquitectónicos de la Reforma. «¿Tú?», escupió Beatriz, recuperando por un segundo su veneno. «¿Qué hace la costurera en mi casa? Lárgate antes de que llame a la policía». «Esta ya no es tu casa, Beatriz», respondió mi madre con una calma que hizo que la histeria de la otra mujer pareciera patética. «Esta es la sede del Centro de Capacitación Raíces. Y yo soy la directora de Diseño y Bienestar del proyecto. He venido a supervisar que los operarios traten con respeto la estructura, aunque el contenido ya no tenga importancia». Beatriz soltó una carcajada histérica, apretando el jarrón contra su pecho. «Es el colmo de la ironía. ¿Vas a convertir mi salón de baile en una escuela para gente como tú? ¿Vas a dejar que entren aquí con sus botas sucias y sus modales de barrio?». Ella pensaba que mi madre solo servía para coser sus vestidos, sin saber que ahora mi madre es la que decide el color de sus paredes. Intervine, entrando detrás de mi madre y colocándome a su lado. «Y no solo el color de las paredes, Beatriz. Ella es la que ha decidido que este salón se dividirá en 3 talleres de costura de alta gama para mujeres emprendedoras. Mujeres que, a diferencia de usted, sí saben crear algo de la nada». Beatriz me miró con un odio puro, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas de impotencia. Esteban apareció por la escalera, cargando una maleta vieja. Al verme bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la mujer a la que había intentado manipular horas antes. «Elena, por favor»,
susurró Esteban. Deja que mi madre se lleve sus objetos personales. No es necesario este espectáculo. Nadie le está quitando sus objetos personales, Esteban, dijo mi madre acercándose a Beatriz. Pero ese jarrón que sostiene, mire bien la base. Tiene el sello de la colección de arte de la Fundación Prime, su esposo lo entregó como parte de pago de la deuda de la constructora ayer por la tarde. Ya no es suyo, Beatriz. Déjelo sobre la mesa. Beatriz miró el jarrón, luego a mi madre y finalmente a la mesa de mármol. Con un gemido de derrota, depositó la porcelana con brusquedad y se cubrió la cara con las manos. La gran señora Alcázar se había derrumbado frente a la mujer que un mes atrás no consideraba digna de usar su servilleta. Hace años, dijo mi madre con suavidad, yo le cosí el vestido de su boda de plata. Usted me hizo esperar 3 horas en la cocina, porque no quería que sus invitadas vieran que una simple costurera ajustaba su talle. Hoy, soy yo la que la espera a usted para que termine de empacar. La vida es una rueda, Beatriz. A veces estás arriba, y a veces, la persona a la que despreciaste, es la única que tiene el poder de decidir dónde vas a dormir mañana. Beatriz no respondió. Tomó su bolso, y seguida por un Esteban humillado caminó hacia la salida. Al pasar por el umbral, se detuvo y miró las paredes una última vez. Esto es un error, susurró. El dinero no les dará la clase que nosotros tenemos. La clase, sentenció mi madre mientras abría los planos sobre la mesa, es saber perder con dignidad y tratar a todos por igual cuando tienes el poder. Algo que usted nunca aprendió, ni con todo el dinero del mundo. Los vi subir a un taxi común, ya que sus autos de lujo habían sido incautados por el banco. Mi madre me miró y me tomó de la mano. ¿Estás bien, hija?, preguntó. Estoy perfecta, mamá. La auditoría emocional está cerrada. Ahora dime, ¿qué color tienes pensado para esta pared? Un blanco puro, respondió ella sonriendo, para que no quede rastro de las sombras que habitaban aquí. La mansión Alcázar había dejado de existir. En su lugar nacía un espacio de esperanza. La pobre Elena y la simple costurera habían tomado el bastión de la arrogancia, y lo habían convertido en un motor de cambio. La caída de los Alcázar era el clímax de una historia de justicia, donde el valor real de las personas finalmente se impuso sobre los apellidos de papel. Ha pasado un año desde que la última caja con el apellido Alcázar abandonó los muros de esta propiedad. Hoy, al cruzar el umbral de lo que antes era una mansión gélida y excluyente, el aire se siente diferente. No huele a perfumes caros y desprecio, huele a café recién hecho, a tela nueva y al entusiasmo de 50 mujeres que hoy reciben su certificación técnica. Lo que antes era el salón de baile de doña Beatriz, ahora es el taller de alta costura Victoria, nombrado así en honor a mi madre. Me detengo en la entrada, observando a mi madre mientras enseña a una joven el arte de cortar una seda salvaje. La elegancia de mi madre no ha cambiado, pero ahora brilla con la autoridad de quien sabe que su talento está cambiando vidas. Ella ya no es la mujer que espera en la cocina. Es la mentora que todos admiran. Elena, me llama Jean-Paul, quien ahora coordina la logística de todas mis fundaciones. El informe del primer año está listo. Hemos logrado que el 80% de las graduadas tengan su propio taller o trabajen para firmas internacionales. El modelo es un éxito rotundo. Excelente, Jean-Paul. ¿Alguna novedad en el buzón de la dirección?, pregunté, sabiendo que él siempre guarda los informes personales para el final. Jean-Paul me entregó un pequeño sobre de papel reciclado. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Esteban. Lo abrí con la curiosidad de quien lee una noticia de un mundo lejano. En la carta, Esteban no pedía dinero ni intentaba reconquistarme. Me contaba que trabajaba como agente inmobiliario de nivel bajo en una ciudad pequeña a 3 horas de aquí. Me decía que su madre Beatriz vivía con él en un departamento modesto y que, tras meses de depresión, finalmente había empezado a dar clases de etiqueta y protocolo en un centro comunitario local para ganar algo de dinero. Ellos pensaban que el estatus era su armadura, sin saber que el trabajo duro es la única corona que no se puede robar. Susurré para mí misma guardando la carta en el bolsillo. No sentí alegría por su desgracia, pero sí una profunda paz.
La vida les había otorgado el regalo más grande, aunque ellos lo vieran como un castigo, la oportunidad de ser útiles. Esteban finalmente estaba trabajando para ganarse la vida, y Beatriz estaba usando su obsesión por la etiqueta para algo constructivo, en lugar de usarla como un arma para humillar. La auditoría de su arrogancia había terminado con un saldo educativo. El estatus es volátil, pero la capacidad de levantarse es lo único que cuenta. Esa tarde celebré la inauguración de la nueva ala del centro junto a mis padres y Adrián de la Vega. Adrián me miró con orgullo mientras yo cortaba el listón. Lograste algo que nadie pensó posible, Elena, me dijo Adrián al oído. No solo los venciste, sino que transformaste su veneno en medicina para otros. No fui yo sola, Adrián. Fue el ejemplo de mis padres. Ellos me enseñaron que si tienes el poder de construir una mesa más larga, no construyas una cerca más alta. Mientras la música de la orquesta juvenil del barrio llenaba los jardines donde antes solo se permitía el paso a la élite, me di cuenta de que mi venganza nunca fue verlos en la miseria. Mi verdadera victoria fue demostrar que una hija de costurera y mecánico no solo podía ser dueña de sus restaurantes y hoteles, sino que podía ser la arquitecta de una sociedad más justa. Beatriz pensaba que yo buscaba su aprobación para entrar en su mundo, sin saber que yo estaba ocupada comprando su mundo para abrirle las puertas a todos los que ella despreció. Esteban pensaba que su amor era mi premio, sin saber que mi premio era la libertad de elegir a alguien que me valore por mis cimientos, no por mi fachada. La cena de compromiso de aquel entonces fue el fin de una mentira, pero fue el comienzo de mi imperio de verdad. Hoy, el apellido Alcázar es un susurro en los archivos de la quiebra, pero el nombre de mis padres está grabado en bronce en la entrada de este centro. La auditoría emocional está oficialmente cerrada, el balance es positivo. Mi madre ya no cose vestidos para mujeres que no la valoran. Ahora cose el futuro de una generación que sabe que el honor no se hereda, se trabaja.